Bien, jóvenes, vamos a retomar la clase. Creo que ya es tiempo. Estuvimos resolviendo esta derivada parcial. Bien, les he dicho que cuando derivemos con respecto a x, y se mantiene constante. ¿Eso por qué? Por esta situación. Luego vamos a graficar y les voy a mostrar exactamente lo que estamos haciendo. Si y se mantiene constante, entonces esto va a ser 8x, ¿verdad? Estoy derivando x. 8x. Como y es constante, esto va a ser 0. Menos. Estoy derivando x. ¿Qué se mantiene constante aquí? 7y a la quinta. ¿No ve? Eso es constante. Por 4x al cubo. He derivado x. ¿Listo? Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser 8x menos 28 x al cubo y a la quinta. Ya está. Nada más. Nada más. Cuando derivo con respecto a y, porque debo derivar con respecto a las dos variables que están acá, ahora x se va a mantener constante. X se va a mantener constante. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de 4x al cuadrado, 0, porque x es constante, ¿no ve? De 2y menos 2 menos x es constante. Es bueno separar todo lo que es constante. Aquí está bien fácil, pero a veces uno se complica cuando tengo más variables. Por 5y a la cuarta. Mi resultado va a ser menos 2 menos 35 x a la cuarta y a la cuarta. Este es mi resultado de la derivada parcial. ¿Qué es lo que he hecho? Fíjense, gráficamente, no voy a pretender dibujar esta superficie. Este es un volumen que, no sé, debe tener picos por todo lado. Es decir, imagínense que ustedes están tendiendo su cama, agarran la frazada y la levanta por los aires. Tiene unas formas especiales, ¿verdad? Eso más o menos puede ser esta función. Pero vamos a suponer que una parte, por lo menos, de esa función está en estos tres ejes. Tal cual hemos hecho antes. Y esa partecita nos forma una superficie como esta. ¿Lo ve? Si derivo con respecto a x, y se está manteniendo constante. Tengo eso. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. ¿Lo ve? Y tengo eso. Aquí está el punto, donde se encuentran estas dos curvas. Porque esta curva está sobre la superficie, pero donde y se está manteniendo constante. En toditos tiene el mismo valor de y. Aquí en toditos tiene el mismo valor de x. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? La derivada de z con respecto a x, cuando y se mantiene constante, es una tangente a esta curva. Es una tangente así. Y la derivada de z con respecto a y, cuando x se mantiene constante, es una tangente también a la curva, pero ahora en este plano rojo, donde x se mantiene constante. ¿Está bien? Con respecto a y. Y esta otra
derivada de la función x y con respecto a x, donde y se mantiene constante. ¿Han visto? Eso es lo que encuentro. El mismo concepto de cálculo 1, solamente que ahora en el espacio, y son estas dos las que estoy encontrando. No es otra, no es por otro lado. Es en este plano. Por eso es que yo mantengo constante a x cuando derivo con respecto a y. Y por eso es que mantengo constante a y cuando derivo con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si yo mantengo ese concepto, si derivo con respecto a una variable, todas las demás se mantienen constantes. Si tengo más variables, puedo tener, ya les he dicho, x, y, z, t, b, w, la letra que quiera. O x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, como yo quiera. Derivo con respecto a una variable y las demás se mantienen constantes. Ese es el concepto básico de derivadas parciales. Nada más. El resto es exactamente igual que en cálculo 1. Yo voy a manejar las mismas reglas que he aprendido en cálculo 1. Solamente que ahora lo voy a trabajar en varias variables. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? Les escucho. ¿Me han entendido? Entonces pónganme el comprendido verde, por favor, si me han entendido. Y por supuesto, no teman ponerme el rojo. Pónganme, por favor, si no han entendido. Ya. Hay algunos chicos que no han entendido. Si pueden especificarme qué parte no han entendido para que les vuelva a explicar, me gustaría. ¿Qué dicen? Lice, desde más o menos la segunda parte no estaba entendiendo, ya desde donde está 8x menos 7y. Ah, ya, ya. O sea, tú te refieres exactamente al mecanismo de derivación. ¿Cómo he Sí, sí. derivado? Ya, perfecto, Sebas. Enseguida volvemos a explicar. Vamos a hacer otro ejemplito donde yo espero que entiendan bien. Creo que alguien más quería participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Más, extra a la que hizo Sebas. Ya. A ver, esta partecita es importante porque tiene que ver con la parte de comprensión de lo que estamos haciendo. ¿No ve? Lo que estamos encontrando igual es una tangente a la curva, solamente que como estamos en 3 dimensiones, lo que he hecho es dibujar un plano manteniendo constante una de las variables. En este caso, una porque estoy haciendo solamente con 3 variables. ¿No ve? A ver, nos vamos a dar cualquier otro ejemplo. Z igual 6x y menos y cuadrado más 8x al cubo. ¿Listo? La función que me estoy inventando. Voy a derivar, encontrar la derivada parcial. Pongo esta z mayúscula y una x chiquitita de abajo. Es otra notación, es la misma, es lo mismo, estoy haciendo nada diferente. Esto es igual a la derivada parcial de z con respecto a la derivada parcial a x. ¿Está bien? Es lo mismo. Se puede escribir así o puede escribir así. A veces así grande es más fácil cuando tenemos segunda, tercera, cuarta derivada. Más adelante les voy a explicar eso. Si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. O sea, y es como si fuese un número. Eso quiere decir constante. ¿No ve? Ya no es variable. Es constante. ¿Por qué? Porque estoy definiendo, aquí está y, fíjense, está solito. En todos los lugares de este plano, y tiene el mismo valor. Por eso se me define esto. Ya pues, si es constante, derivo. Estoy derivando x. 6y
¿no ve? Y es constante. Menos la derivada de y al cuadrado. Como y es constante, la derivada de una constante es 0. Por tanto, 0. Vamos a poner. No se pone normalmente, ¿no? Pero vamos a poner para que nos acordemos. X, derivo, pues. 3 por 8, 24, x al cuadrado. Listo, eso es. Nada más. 6y más 24, x al cuadrado. Ahora voy a derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Por tanto, esta va a ser, si x es constante, esta y es 1, 6x. Menos 2y más 0, ¿no ve? Porque x es constante. Por tanto, esto no tiene y. La derivada de una constante 0. Y listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No sé si ahora me has entendido mejor, Sebas. Y dice, gracias, ya entendí mejor. Perfecto. No se preocupen por esta parte que vamos a hacer un montón de ejemplos. Y pues ustedes van a poder ir entendiendo cada vez más. Quería dar solamente el concepto. Vamos a volver esta, bueno, no es que vamos a volver. En realidad la materia es esta. Aprender a derivar de forma parcial y hacer todos los ejemplos posibles de derivadas parciales. Así que nos vamos a dedicar mucho, mucho a esta parte. Sin embargo, yo debía haber empezado por límites. En realidad lo que he pretendido es primero darse el concepto y luego ir avanzando de forma normal. Así ustedes van a entender mucho más cómo se hacen los límites cuando tenemos funciones de varias variables. Esto les voy a dar solamente como información. ¿Por qué? Ustedes saben que una derivada esencialmente es un límite, ¿no? Una derivada surge cuando yo incremento una función y hago que ese incremento tienda a 0. Eso es una derivada. Una derivada parte de la... Es el límite de la función incrementada menos la función sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿no ve? Y esto es una tangente, ese hemos visto. Lo mismo es en funciones de varias variables, igualito, con la diferencia de que ahora estoy trabajando en el espacio. Entonces, ¿cómo se resuelve un límite? Límite de la función x y y. Otra vez mi gato, chicos. Esta es mi gatita, es bien cariñosa, pero me tiene que dejar trabajar. Ya. Puedo escribir de varias maneras. Cuando x y y tiende, por ejemplo, a dos valores a b. Y esto se va a definir como el límite cuando x tiende a de un límite de la función fxy cuando y tiende a b, igual a un valor al cual tendemos. Ustedes saben que nunca llegamos a este valor. Nos acercamos, 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 pero no lo tocamos, ¿no ve? Ese es el concepto. Fíjense, cuando hacemos esto, x se está manteniendo constante. Y también podemos hacer
no podemos, debemos hacer del otro lado. Ahora primero voy a hacer el límite cuando y tiende a b. El límite de f de x y y cuando x tiende a a. Y también me tiene que dar L. Ahora y estoy manteniendo constante. Fíjense, primero voy a hacer de esta manera. Es decir, voy a aplicar este límite. A ese resultado voy a aplicar este límite. Y aquí al revés. Primero voy a hacer este límite cuando x tiende a A. Aquí era cuando y tiende a B. Y a ese resultado voy a aplicar este otro límite cuando y tiende a B. Y los dos me tienen que dar el mismo resultado. Si no me dan el mismo resultado es porque el límite no existe. ¿Está bien? Nada, pues haremos ejemplitos. Haremos ejemplos. A ver. Límite de 8x menos y sobre 2x más 4y cuando x, y tienden a 0, 0. Reemplazo, ¿no ve? Primero, siempre voy a reemplazar primero. 8 por 0, 0 menos y 0 sobre x también es 0 más 0. 0. O perdón, estoy hablando. 0 sobre 0. Indeterminado. Tengo que levantar la indeterminación. Vamos a ver si existe la indeterminación. Aplicamos el límite cuando x tiende a 0 del límite de 8x menos y sobre 2x más 4y cuando y tiende a 0. Cuando y tiende a 0, x se mantiene constante. O sea, este x es como si fuera constante. Entonces, y es 0, reemplazo. 0, 0, ¿no ve? Entonces, ¿qué me va a dar? Límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? 0, 0. 8x sobre 2x. ¿Se entendió? 8x sobre 2x. X se va con x, 8 se va con 2, aquí me queda 4, resultado 4. Fíjense que la indeterminación se levanta automáticamente porque aquí estoy haciendo esto. Pero debo hacer también el inverso. Es decir, el límite cuando y tiende a 0, el límite de 8x menos y, 2x más 4y, cuando x tiende a 0. Esto va a ser límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? Fíjense, si x tiende a 0, ahora este 0, 0. Aquí va a ser menos y me va a quedar, y abajo me va a quedar 4y. Y con y menos un cuarto. Fíjense, no es igual. Por tanto, este límite no existe. Y por tanto, esta función sería muy difícil de derivar. ¿Está bien? No nos iremos a demasiadas conjeturas matemáticas. Solamente vamos a concluir que cuando ocurre esto, los límites no existen. Eso es. Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna consulta? Estos dos tienen que ser iguales para que el límite exista. No vamos a entrar más a detalle en límites. Los límites en cálculo 1 son bien importantes porque nos permiten entrar a la parte de derivadas, porque les repito, una derivada es un límite. Lo mismo tendríamos que hacer aquí, límite de la función de x más delta de x menos x, igualito en estas dos dimensiones, para encontrar las tablas de derivación. No lo vamos a hacer. No creo que valga la pena. Lo que yo estoy haciendo aquí es nada más que mostrarles cómo se trabaja un límite cuando nosotros tenemos funciones. A ver, haremos un ejemplito más. Hay una práctica acá que no os voy a dar tampoco, porque no creo que valga la pena. Les voy a dar la siguiente clase ya una práctica sobre derivadas parciales, porque nos vamos a concentrar en eso. A ver, dice encontrar el límite de x al cuadrado más 4x al cubo y menos 5xy al cuadrado. Cuando x y tienden a 5 menos 2. En realidad aquí no hay indeterminación, ¿no? No hay ninguna indeterminación. Entonces, simplemente deberíamos reemplazar. Y sería 5 al cuadrado más 4, 5 al cubo por menos 2, menos, aquí abajito, 5 por 5 por menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 25 más menos, sería más por menos, menos 5 al cubo. 5 por 5, 25 por 5, 125. 125 por 8. 125 por 8. 250 por 4. 1000, ¿no ve? Creo. Aquí es positivo, menos también. 5 por 5, 25. 25 por 4, 100. Resultado, menos 1100 menos 25 menos, mejor mi calculador. Menos 1075. 1075. Perfecto. Eso es, ¿no ve? Eso es, chicos. Nada más. Entonces, fíjense de que esto es bien simple. Un límite siempre primero vamos a reemplazar. Al no haber aquí un denominador, pues automáticamente esto nos va a dar un valor directo. Vamos a tratar de hacer otro que sí tenga indeterminación. Este, por ejemplo, límite x más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando x y tienden a 0, 0. Ahora sí, si reemplazo directamente, esto va a ser 0 sobre 0. Indeterminado, ¿verdad? Entonces, aplico pues. Digo, límite cuando x tiende a 0, del límite de x más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y
al cuadrado cuando y tiende a 0. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Aquí mantenemos x constante. Por tanto, esto va a ser x sobre x al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? X con x al cuadrado. 1 sobre 0. Infinito, ¿lo ve? Ese es mi resultado. Vamos a ver qué pasa con el otro. Límite cuando y tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de x más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ya pues. Bueno, esperen un ratito, chicos. Aquí he cometido un error, ¿no? Este es 0, por tanto, este era x al cuadrado también. Por tanto, este era 1. Disculpen. ¿Se dan cuenta? Este era x más y al cuadrado. Por tanto, esto, al mantener constante y, reemplazamos, y este x con este cuadrado era x al cuadrado. ¿Lo ve? Por tanto, este era 1. Y aquí nos ocurre lo mismo. Y cuadrado sobre y cuadrado, 1. El resultado sería 1. ¿Alguna pregunta? Aquí en el libro estoy viendo que el resultado sale no existe, pero sí existe. Cuando este valor es igual a este, el límite existe. ¿Listo? Y es 1. Seguramente no está bien escaneada, está bien dicho que debe haber alguna diferencia. ¿Preguntas, chicos? Siempre volviendo atrás. Valor de una función. Esto es todo lo que vamos a ver de límites. Solamente me interesaba mostrarles el procedimiento. No vamos a dedicarle más tiempo a límites. ¿Listo? ¿Qué significa valor de una función? Solamente, como el nombre lo dice, el valor de una función cuando yo reemplazo los datos que me dan. Por ejemplo, tengo una función x y y. X al cuadrado más y al cuadrado sobre 2x y y. Y me piden evaluar la función en el punto 2 menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Nada, solamente reemplazar. X vale 2, por tanto esto va a ser 2 al cuadrado. Y vale menos 3 al cuadrado. Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este negativo es de y, por tanto este cuadrado está afectando este negativo también. Eso es importante porque llegado el momento eso se vuelve negativo. Y abajo 2 por 2 por menos 3. 4, 3 al cuadrado es 9, positivo. 2 por 2, 4 por menos 3, menos 12. Resultado menos 13 sobre 12. ¿Está bien?
Entonces, cuando les hable del valor de una función, lo único que estoy haciendo es evaluar cuánto vale esta función, un valor concreto, reemplazando en el punto que nos dan como dato. Nada más. Y eso es algo que vamos a ir haciendo continuamente. Lo he hecho en límites. Por eso les decía yendo hacia atrás. ¿No ve? Más adelante vamos a volver a ver valores de funciones, pero ya cuando veamos aplicaciones de derivadas parciales. Lo único que es importante que ustedes comprendan es que cuando hablamos de derivadas parciales, hablamos de funciones con varias variables. Y el concepto fundamental es que cuando yo derivo con respecto a una variable, todas las demás se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Todas las demás variables se mantienen constantes. Y luego sigo los mismos procedimientos de cálculo 1. Exactamente los mismos. ¿Está bien? Esa es la parte fundamental. Hemos visto límites, hemos visto esta parte que incluyen en nuestro texto. Y ahora vamos a retomar hasta terminar la parte de derivadas parciales. Ya les di el concepto. Volvemos a él. Derivadas parciales de primer orden. Listo, pues. Cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Cuando derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Diferentes notaciones. Derivada parcial de z con respecto a y. Z mayúscula y es lo mismo. Derivada de la función xy con respecto a y es lo mismo. Y también una f así con respecto a y. Esta no me gusta porque en realidad la teoría dice que debe ser una f achatada más o menos como esta de igualito. Es difícil de dibujar. Yo prefiero usar o esta o cualquiera al final de cuentas. Esta para no confundir con una derivada normal. Mejor no la vamos a usar. Pero estas tres indistintamente. Si yo derivo con respecto a y, x constante. Eso jamás debemos olvidar. En cambio, si encuentro la derivada parcial con respecto a x, y se considera constante. Ya está, eso es todo. En teoría, usted ya debería estar capacitado para derivar cualquier cosa, para encontrar cualquier derivada parcial, la que sea. Si tengo la función b doble, omega si quiere, x al cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 variables. Esta es una función omega x, y, z, ¿lo ve? Vamos a derivar con respecto a x. Si derivo con respecto a x, y z se mantienen constantes. ¿Listo? Por tanto, derivo esto. Esto es constante. Fíjense, ¿qué es lo que se mantiene constante aquí? Es bien importante separar eso. Esto es lo que se mantiene constante. Esta también, pero está en el numerador.
¿No ve? ¿Está bien lo que he hecho? Me tienen que entender bien esta parte. Prima, ¿no? Porque voy a derivar esto con respecto a x. Listo, derivo. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de y cuadrado, 0. Porque y se mantiene constante. Y esto queda constante. Listo, ese es mi resultado. ¿Está claro? Ahora voy a derivar con respecto a y. Ahora voy a derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x y z se mantienen constantes. ¿Verdad? X y z se mantienen constantes. Pero ¿qué es lo que ocurre con mi función? Variable, variable, constante, constante. Hay un cociente, ¿no ve? Hay un cociente. Por tanto, debo aplicar la regla del cociente. Lo único, se me ocurre que x y z son números. Nada más. Eso es lo que tengo que considerar. Y tengo que aplicar regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda. Disculpenme, debe haberlo hecho un poquito más abajo. Por la primera sin derivar. La primera es el numerador, ya saben ustedes. Sobre la segunda al cuadrado. Listo, regla del cociente. No me voy a olvidar que este prima quiere decir derivada con respecto a y, no otra cosa. Por eso es que a veces no es conveniente usar primas porque nos puede mover a confusión. Esta prima estoy derivando con respecto a y.